Vía de las fosfopentosas y estrés oxidativo. Los carbohidratos o glúcidos son moléculas orgánicas compuestas por carbono, hidrógeno y oxígeno. Se han adaptado a una amplia diversidad de funciones biológicas, como fuentes de energía, glucosa, elementos estructurales, celulosa y quitina en los vegetales e insectos respectivamente, y precursores de la producción de otras biomoléculas, aminoácidos, lípidos, purinas y pirimidinas, etc. Las principales fuentes de carbohidratos son los cereales, los lácteos, las harinas y pastas y las frutas y verduras. Los carbohidratos son las biomoléculas más abundantes que existen en la naturaleza. Por el número de moléculas que los componen, los carbohidratos se clasifican en monosacáridos, los cuales están compuestos de una sola molécula, la cual no puede hidrolizarse para formar glúcidos más pequeños. Oligosacáridos, constituidos por 2 a 10 moléculas de monosacáridos, y polisacáridos, que son cadenas de monosacáridos ramificadas o no. A su vez, los monosacáridos se agrupan en aldosas si poseen un grupo funcional aldehído y cetosas si poseen un grupo funcional cetona. Por el número de carbonos que componen la molécula de monosacáridos, se pueden clasificar en triosas cuando el número de carbonos es igual a 3, tetrosas cuando el número de carbonos es igual a 4, pentosas cuando el número de carbonos es igual a 5, o hexosas cuando el número de carbonos que tiene la molécula monosacárido es igual a 6. Los oligosacáridos se clasifican en disacáridos, los cuales están formados por 2 moléculas de monosacáridos, y también en trisacáridos, formados por 3 moléculas de monosacáridos, hasta decasacáridos, formados por 10 moléculas de monosacáridos. La glucosa es un monosacárido del grupo de las aldosas, debido a que posee un grupo funcional aldehído. Asimismo, debido al número de carbonos en su estructura, la glucosa pertenece al grupo de las hexosas. La glucosa puede sufrir una ciclación de su estructura para formar un anillo, y la forma más abundante en la que se presenta se denomina alfa-D-glucopiranosa. Dentro de los organismos de los animales existen diversas rutas bioquímicas, las cuales actúan dependiendo de las condiciones y los requerimientos metabólicos celulares. Las principales son glucólisis, gluconeogénesis, glucogénesis, glucogenólisis y la ruta de las pentosas fosfato. Durante la glucólisis, una ruta antigua que se encuentra en casi todos los organismos, se captura una cantidad pequeña de energía al convertirse una molécula de glucosa en 2 moléculas de piruvato. El glucógeno, una forma de almacenamiento de glucosa en los vertebrados, se sintetiza por glucogénesis cuando la concentración de glucosa es alta. El glucógeno se degrada por glucogenólisis cuando el aporte de glucosa es pequeño. La glucosa puede también sintetizarse a partir de precursores distintos de los hidratos de carbono, por medio de reacciones denominadas gluconeogénesis. La glucosa, una vez que ha ingresado a la célula, es fosforilada por una enzima llamada exocinasa, la cual usa una molécula de ATP para acoplar al carbono número 6 de la glucosa un grupo fosfato, con lo cual se obtiene como productos ADP y glucosa 6-fosfato. La glucosa 6-fosfato puede seguir 2 vías principales. La oxidación vía glucólisis, la cual transforma una molécula de glucosa 6-fosfato en 2 moléculas de piruvato, o la oxidación vía la ruta de las pentosas fosfato, cuyo producto principal es la ribosa 5-fosfato. La vía de las pentosas fosfato.
La fase oxidativa de la ruta de las pentosas fosfato consta de 3 reacciones. En la primera reacción, la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa cataliza la oxidación de la glucosa 6-fosfato. La 6-fosfogluconolactona y el NADPH son los productos de esta reacción. A continuación, la 6-fosfogluconolactona se hidroliza para producir 6-fosfogluconato. Durante la descarboxilación oxidativa del 6-fosfogluconato, una reacción que produce ribulosa 5-fosfato, se produce una segunda molécula de NADPH. Estas reacciones proporcionan una cantidad sustancial del NADPH que se requiere para los procesos reductores, es decir, la biosíntesis de lípidos y los mecanismos antioxidantes. Por esta razón, esta ruta es más activa en las células en las que se sintetizan cantidades relativamente grandes de lípidos, por ejemplo, el tejido adiposo, la corteza suprarrenal, la glándula mamaria y el hígado. Fase no oxidativa. La fase no oxidativa comienza con la conversión de la ribulosa 5-fosfato en ribosa 5-fosfato por la ribulosa 5-fosfato isomerasa o en quilulosa 5-fosfato por la ribulosa 5-fosfato epimerasa. Durante las reacciones restantes de la ruta, la transcetolasa y la transaldolasa catalizan las interconversiones de triosas, pentosas y hexosas. La transcetolasa es una enzima que requiere TPP que transfiere unidades de 2 carbonos desde una cetosa a una aldosa. 2 reacciones están catalizadas por la transcetolasa. En la primera reacción, la enzima transfiere una unidad de 2 carbonos desde la gilulosa 5-fosfato a la ribosa 5-fosfato, produciendo gliceraldehído 3-fosfato y cetoptulosa 7-fosfato. La transaldolasa transfiere unidades de 3 carbonos desde una cetosa a una aldosa. En la reacción catalizada por la transaldolasa, se transfiere una unidad de 3 carbonos desde la cetoptulosa 7-fosfato al gliceraldehído 3-fosfato. Los productos que se forman son fructosa 6-fosfato y eritrosa 4-fosfato. En la segunda reacción, catalizada por la transcetolasa, una unidad de 2 carbonos de otra molécula de gilulosa 5-fosfato se transfiere a la eritrosa 4-fosfato para formar una segunda molécula de gliceraldehído 3-fosfato y fructosa 6-fosfato. El resultado de la fase no oxidativa de la ruta es la síntesis de ribosa 5-fosfato y los intermediarios glucolíticos, gliceraldehído 3-fosfato y fructosa 6-fosfato. Resumiendo la vía de las pentosas fosfato. Características. Es una vía metabólica alternativa para la oxidación de la glucosa 6-fosfato que no genera ATP. Es una vía de derivación de las hexosas monofosfato. Su localización. Es activa en tejidos como el hígado, la glándula mamaria, la corteza suprarrenal, los testículos y el tejido adiposo. Sus sustratos. Una molécula de glucosa 6-fosfato, 12 moléculas de NADP, 7 moléculas de H2O. Los productos que se obtienen: 6 moléculas de dióxido de carbono, 12 moléculas de NADPH, intermediarios como ribosa 5-fosfato. Enzimas reguladoras. En la fase oxidativa, la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. En la fase no oxidativa, la transcetolasa y la transaldolasa. Funciones. El NADPH se utiliza en la síntesis de ácidos grasos para la integridad de la membrana plasmática, en la producción de ribosa para la síntesis de nucleótidos y ácidos nucleicos, en los hematíes
Protege a la célula contra el daño de productos intermedios oxigenados reactivos. Enfermedades relacionadas con esta vía. Enfermedad granulomatosa crónica. Es un síndrome que resulta en individuos que albergan defectos en el sistema NADPH oxidasa. Estrés oxidativo. El estrés oxidativo se puede definir como una perturbación del equilibrio entre prooxidantes y antioxidantes, con un desplazamiento a favor de los primeros, de modo tal que esta alteración da lugar a cambios en las biomoléculas y de hecho a modificaciones funcionales en los lugares donde las mismas se encuentren en un momento dado. Puede decirse, entonces, que el estrés oxidativo es, en esencia, el efecto adverso que se produce en la sangre y los tejidos de los seres vivos cuando existe un incremento de la degradación de sus biomoléculas causado por radicales libres de oxígeno. Dicha lesión oxidativa, cuando se produce en moléculas de gran importancia biológica como proteínas, lípidos y ácidos nucleicos, puede conducir a la muerte celular. Existen diversos tipos de oxidantes, como el anión superóxido, el peroxinitrito, el ácido hipocloroso, alcoxi, peroxi, hidroperóxido orgánico, radical hidroxilo o peróxido de hidrógeno, y los niveles de estos oxidantes pueden aumentar en gran manera, lo cual puede resultar en daños significativos a las estructuras celulares, como puede verse en el cuadro. Algunas de las enfermedades asociadas a daño por especies reactivas de oxígeno son enfermedad de Parkinson, enfermedad de Alzheimer, otras enfermedades neurodegenerativas, diferentes tipos de cáncer, diabetes, falla renal aguda, envejecimiento, desórdenes cardiovasculares, hipertensión, insuficiencia cardíaca, etc. Existen diversos mecanismos de defensa contra las especies reactivas del oxígeno. La cadena respiratoria, compartimentalización, secuestro o quelación de iones metálicos, actividad de algunas enzimas, atrapadores estequiométricos y reparación. Un quelante o antagonista de metales pesados es una sustancia que forma complejos con iones de metales pesados. Una de sus funciones es evitar la toxicidad de los metales pesados para los seres vivos. Entre los quelantes tenemos la hemosiderina, transferrina y ferritina, la aptoglobina y hemopexina, la albúmina, la carnosina y péptidos relacionados. Existen también enzimas antioxidantes, como las peroxidasas, las catalasas y las superóxido dismutasas, que se encarga de mantener en niveles aceptables las concentraciones de las especies reactivas de oxígeno para evitar que provoquen daño celular. Algunas de las principales moléculas de antioxidantes son las vitaminas liposolubles, en las cuales podemos encontrar a la vitamina A, el betacaroteno y otros carotenoides relacionados con pigmentos de plantas, y la vitamina E o tocoferol. También podemos encontrar en este grupo de antioxidantes a las vitaminas hidrosolubles como la vitamina C y los flavonoides y otros fenoles de plantas. Todas estas moléculas tienen efectos antioxidantes, funcionales y de protección contra enfermedades como aterosclerosis, enfermedades cardiovasculares, escorbuto y cáncer. Es importante hacer notar que no es posible vivir sin una continua y adecuada defensa antioxidante. Es necesario consumir cantidades adecuadas de vitaminas E, C y betacarotenos al día. Estas cantidades pueden obtenerse con 5 raciones de frutas y o verduras.